La otra historia del Titanic. No fue un accidente, fue algo planeado. La otra historia de la historia que te han contado. Motivos, datos curiosos, teorías y mucho más sobre el hundimiento del Titanic. Primera teoría: viajero del tiempo viaja hasta esta época para salvar a Rose del suicidio, desencadenando una alteración en la línea de tiempo que llevó al hundimiento del Titanic. Segunda teoría: reemplazaron el Titanic por un barco averiado para poder cobrar un seguro que les permitiría arreglar este barco averiado. Eso desencadenó en el hundimiento del mismo, ya que no contaba con las condiciones para navegar el Atlántico. Tercera teoría: el hundimiento del barco fue planeado por el millonario magnate Morgan para poder sacar del medio a sus rivales que se oponían a la creación de una reserva federal en Estados Unidos. Cuarta teoría: personas muy poderosas que iban en ese barco planearon el accidente, ya que premeditaban la caída de los imperios europeos y decidieron partir hacia Estados Unidos para gobernar el mundo desde las sombras y fundar los Illuminati en un nuevo mundo, desapareciendo en medio del accidente, dejando consigo muchas vidas perdidas y el barco inundible hundido. Quinta teoría: las personas poderosas que iban en ese barco hacían parte de una sociedad extraterrestre, la cual fue avisada de que venían a invadir el planeta Tierra otra especie, y decidieron partir hacia las profundidades del mar, escapando de esas otras razas alienígenas y encubriendo todo como un hundimiento de un barco en medio del Atlántico. Sexta teoría: la compañía naviera, que era competencia de la compañía que creó el Titanic, la cual tenía la supremacía en el transporte de barcos, saboteó el viaje para que todo desencadenara en un hundimiento del mismo, y así poder seguir teniendo el control y el monopolio de los viajes transatlánticos. Pasamos a los datos curiosos. 14 años antes de que se hundiera el Titanic, se publicó un libro donde relataba el hundimiento de un gran barco que fue bautizado como el barco inundible, el cual naufragó en las aguas del Atlántico, donde murieron muchas personas ya que no había suficientes botes salvavidas. Y este barco que relataba el libro chocó con un iceberg, igual con las mismas similitudes y características del accidente que le ocurrió al Titanic. Personas que conocieron al autor de este libro dicen que simplemente fue coincidencia, ya que el autor del libro conocía muy bien cómo se construían los barcos de esa época. Tenía conocimiento de la navegación y creación de barcos, y que por eso para él era inevitable que este accidente pasara, y sucedió con el Titanic. Pero otras personas dicen que realmente el autor de este libro no tenía conocimiento de las cuestiones de barcos ni navegar sobre el Atlántico, que todo fue un hecho premonitorio.
Segundo dato curioso, JP Morgan, el dueño de la compañía naviera que construyó este megabarco, tenía planeado subirse en el viaje inaugural del Titanic, su barco, pero a último minuto decidió cancelar el viaje, según él, porque había tenido que ir a atender unos negocios en Francia. Lo cierto es que el hundimiento del Titanic, según el comité estadounidense que investigó, dejó 1.517 personas sin vida. La compañía naviera recibió pagos por seguro del barco, pero también recibió demandas millonarias por parte de las víctimas, la cual les tocó pagar. Esa compañía naviera, después del accidente, perdió credibilidad y fue absorbida por la compañía que era competencia y era la más grande en ese entonces. La historia que nos contaron a todos es que el hundimiento del RMS Titanic fue una catástrofe marítima ocurrida en la noche del 14 al 15 de abril de 1912, cuando el transatlántico británico RMS Titanic de la naviera British Airways, que realizaba un viaje inaugural, colisionó con un iceberg en el norte del Océano Atlántico, frente a las costas de Terranova. La colisión se produjo al lado de estribor a las 23:40 minutos del 14 de abril, lo que provocó el hundimiento del barco en menos de 3 horas. A las 2:20 del 15 de abril fallecieron unas 1.500 personas por golpes diversos, caídas, ahogamientos y hipotermia, lo que convirtió a este naufragio en el más fatal de la época y en una de las mayores tragedias marítimas en tiempos de paz. Numerosas personalidades perecieron durante el naufragio, entre las que se encontraban los millonarios Benjamin, Isidore y John Jacob. La historia que nos contaron a todos dice que las causas naturales fueron: el 14 de abril, durante la noche de la colisión, muchas condiciones se reunieron para aumentar el riesgo de naufragio. El tiempo estaba en calma, había algo de viento pero poco oleaje. La presencia de viento habría formado espuma alrededor del iceberg y lo habría hecho más visible para los vigías. Por otra parte, no había luna, lo que hacía la noche más oscura. A pesar de todas las advertencias de iceberg, el capitán Smith decidió no reducir la velocidad del barco, que navegaba a 22,5 nudos. Y además el capitán había tomado una ruta más al sur, siempre según la British Airways, para evitar el iceberg. Pero ese año el invierno fue más suave y los icebergs se encontraban más al sur que en otros años. La historia que a todos nos contaron también dice sobre causas humanas. Poco después del hundimiento del Titanic, el gobierno de Estados Unidos creó una comisión de investigación destinada a identificar las causas y las responsabilidades por el desastre. Comenzó el 19 de abril de 1912 y finalizó el 25 de mayo. El senador de Michigan, William, la presidió, y el comité estaba especialmente interesado en el hecho de que los vigías no tenían prismáticos, ya que ellos mismos afirmaron que si los hubieran tenido habrían podido divisar el iceberg a tiempo. De hecho, el iceberg fue visto aproximadamente a 500 metros de distancia y le faltaron cerca de 800 metros a la nave para detenerse, con los motores parados o puestos en reversa total, por lo que los prismáticos hubiesen permitido ver el iceberg a una distancia muy superior. Los vigías pensaban que se había olvidado los prismáticos en la ciudad donde iniciaron el viaje, pero actualmente se sabe que David, el oficial que tenía la llave para acceder a los prismáticos destinados a los vigías, tuvo que ceder su puesto a un compañero en la ciudad donde iniciaron el viaje y abandonó el barco con la llave en el bolsillo. Sin embargo, muchos oficiales del Titanic tenían prismáticos, pero ninguno les fueron prestados. El comité llamó
a J. Brookside a testificar. Aunque se le acusó de haber ejercido presión sobre el capitán para acelerar la velocidad del Titanic, no se encontraron pruebas de su responsabilidad. Esa es la historia que nos contaron a todos. ¿Cuál tú crees que es la verdad? Gracias por estar en tu canal, La Otra Historia de la Historia. Suscríbete, deja tus comentarios, deja tus likes, dejas tus opiniones. Tú decides en qué creer.